Vamos a estar viendo Primera de Pedro capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 5, versículos 5 al 9, 5 al 9. Dice la palabra de Dios: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y hermanos, en esta parte que nos toca ver, ingresamos a la parte de algunas exhortaciones prácticas. ¿Se acuerdan? El domingo pasado estuvimos viendo algunas instrucciones. El domingo pasado y el domingo anterior Pepe estuvo compartiendo los ancianos, el rol que tienen los ancianos para la iglesia de Cristo, para el cuerpo de Cristo. Y a su vez también lo que nosotros debemos hacer, lo que nosotros tenemos que hacer. Y también estuvo viendo cómo nosotros tenemos que estar unidos unos a otros, y también esto es parte de estar juntos en el cuerpo de Cristo. Y aunque el enfoque, el apóstol Pedro acá dirige a los jóvenes, versículo 5, fíjense que dice, igualmente jóvenes. No es que lo hace directamente a los jóvenes, y en los versos 6 al 9 a todos los lectores, se extiende a todos los lectores, sino que la palabra de Dios tiene implicaciones en lo que nosotros también tenemos que hacer. Nosotros como cristianos tenemos que hacer, no solo porque digamos, bueno, yo no soy joven, esto no es para mí, no lo tengo que hacer. O tal vez no soy anciano, entonces yo no tengo que cumplir esto, entonces yo no lo hago. Lo tenemos que hacer, porque está en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que hacer todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y más cuando son implicaciones prácticas, cuando son cosas prácticas que nosotros tenemos que hacer y que nos van a ayudar en nuestro caminar diario como hijos de Dios, como cristianos. ¿Cuánto de nosotros quiere tropezar como cristiano? ¿Cuánto? No queremos tropezar. ¿A alguno le gusta no estar haciendo la voluntad de Dios? A mí no me gusta no estar haciendo la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer lo que dice la palabra de Dios. Y quiero estar atento a cada cosa que el Señor me dice en su palabra. Entonces, lo que está escrito en la palabra de Dios es lo que nosotros tenemos que hacer. Y es necesario recordar que una exhortación, cuando nos habla la palabra de Dios, acá Pedro les está diciendo lo que tienen que hacer. ¿Se acuerdan lo que es una exhortación? Es poner en la mente de mi hermano un pensamiento que no está en su mente. Mi hermano está haciendo algo que no conviene. Entonces yo lo voy a exhortar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir con la palabra de Dios y tengo que estar poniendo el pensamiento de la palabra de Dios en la mente de mi hermano, porque en ese momento no lo está pensando. Entonces yo quiero que mi hermano sea bendecido y sea edificado en la gracia del Señor. Por eso yo lo exhorto en el amor del Señor a que Él cumpla lo que el Señor dice en su palabra. Y le estoy ayudando. Y eso es lo que tenemos que hacer unos a otros. Exhortarnos unos a otros en amor. Poner ese pensamiento que originalmente no está en la mente de mi hermano. Ponerlo. Mirá, Dios dice, cuidado, Dios dice esto en su palabra. ¿Vieron? Hoy oramos por aquellos hermanos que no vienen, tal vez se achanchan un poquito, están en la casa, dicen, ay, está lindo, me voy a quedar mirando el partido, o está lindo para estar más tiempo en el parque.
Y entonces ahí Satanás siempre está tratando de sacar ventajas. Y Satanás no va a querer que estemos con el cuerpo de Cristo. Hermanos, el día del Señor, que hay algo más importante que hacer que estar alabando a Dios, que estar con el Señor. No hay nada más importante. Todo lo que podamos hacer en este día es insignificante. Por eso, que tengamos este pensamiento. El día del Señor no hay nada más importante para hacer que alabar a Dios, que estar con el cuerpo de Cristo, que abrir su palabra, que nutrirme de su palabra, que venir a adorar al Señor y que glorificar al Señor. Algunos hermanos tienen que trabajar el día domingo. Lo hacen para la gloria de Dios, tienen que hacerlo, es una obligación. Pero su mente está adorando al Señor, Y hermanos, hoy quiero que veamos por qué debemos vestirnos, como dice acá, de humildad. Vestirnos de humildad. El título del mensaje de hoy, de este tema, es la recompensa de la humildad y la derrota de los orgullosos. La recompensa de la humildad y la derrota de los orgullosos. Y vamos a ver cómo Dios da gracia a los humildes, pero a los orgullosos los resiste, los está resistiendo. Y hoy quiero que veamos esto de la humildad y cómo debemos estar revistiéndonos y cómo debemos desechar y batallar y cuidarnos de no caer en la trampa del orgullo. El orgullo, hermanos, es tan horrible y espantoso. Habita en los rincones más fieros del corazón del hombre y destruye, y es tan horrible. Y si pudiéramos ponerle un olor, sería un olor hediondo, espantoso a nuestras narices. Lo es a las de Dios. Y si pudiéramos ponerle un rostro, es el más fiero de todos los rostros. Entonces el orgullo es tan malo para el hombre. Y continuamente nosotros tenemos que estar batallando. Y esto, el orgullo revela la naturaleza del corazón del hombre. Revela lo que verdaderamente es el hombre. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que ver que desde la caída, Adán y Eva, ellos su orgullo los lleva a estar cometiendo semejante acto delante de Dios. Y fíjense que es tan malo que todos caímos. Y cuando nosotros nacemos, una persona nace, lo primero que tiene ese hombre que ve la luz de este mundo en su corazón es orgullo. Y un niño va creciendo con orgullo. Y cuando vamos siendo más grandes, vamos siendo más orgullosos. Y cuando somos jóvenes ya somos muy buenos orgullosos. Y si seguimos así, y si en el camino Cristo no nos ha salvado, entonces ya somos unos expertos orgullosos que van camino al infierno. Entonces hay que verlo. Entonces vamos a considerar lo que Pedro acá está hablando y veamos lo que el Señor nos habla a nosotros hoy. En primer lugar, el deber. Acá dice, versículo 5, igualmente jóvenes. Y esta palabra igualmente es igualmente, asimismo, también. Pónganle cualquiera de esas dos palabras complementarias. Igualmente, asimismo, también. Pero por consiguiente Pedro primero instruye por eso a los ancianos, en los versículos más arriba habla a los ancianos a demostrar su disposición a servir y ser modelo para los creyentes. Los ancianos tienen que reflejar y ser modelo a los creyentes. Bueno, ahora dice jóvenes, asimismo, de la misma manera, jóvenes, y luego les dice a los jóvenes que se sometan a los que son mayores que ellos. Y acá Pedro está hablando mayores que ellos en el término de ancianos por la posición de iglesia o de ancianos a los viejitos. Bueno, acá utiliza las dos palabras juntas, presbíteros, pero a su vez ancianos mayores. El significado y lo que es la traducción bíblica en ciertas palabras a veces es complicado para encontrarle un orden, pero el sentido del texto, del deber, de lo que tenemos que hacer, nunca va a cambiar. No va a cambiar. No porque diga, bueno, no, acá dice, a los jóvenes diciendo, yo me tengo que sujetar a los ancianos, a los que están en eminencia en la iglesia, a los que son ancianos. Al viejito que está sentado no me voy a sujetar. No dice eso.
Entonces, acá en el término que utiliza, da lugar, como está hablando de un deber que tienen que hacer, y a los ancianos en los versículos anteriores le dicen que tienen que ser ejemplo. Bueno, acá los jóvenes tienen que estar sometiéndose a los ancianos que están en la iglesia y a los que son mayores que ellos y que están en la fe, que son ancianos y que están en la fe. Entonces no hay excusa, y entonces en esto tampoco no menciona algún oficio para los jóvenes, que sean ciertos jóvenes que se tienen que sujetar a los ancianos, ciertos jóvenes que trabajan, o como viene hablando de los ancianos, ahora vamos a hablarle al ministerio de jóvenes. No está hablando acá de un ministerio de jóvenes, sino que está hablando a los jóvenes, pero luego dice que así también igualmente todos nosotros tenemos que estar cumpliendo tenemos que estar todos sumisos unos a otros. Recordemos que los jóvenes tenían alguna tarea específica en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos, ¿se acuerdan Ananías y Zafira? Cuando esa manifestación del poder de Dios, ellos le habían mentido al Espíritu Santo, Dios decide cortarlos, matarlos, y los que sacaron el cuerpo de ellos, ¿quién eran? Jóvenes. Los jóvenes estaban encargados de retirarlos y darles sepultura. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Ahí en Hechos capítulo 5, el versículo 6 y el 10. Y también cuando Pablo lo instruye a Timoteo, que trate a los jóvenes como hermanos, ahí en 1 Timoteo 5:1, y a Tito, para que los anime a ser sobrios a los jóvenes, que los traten como hermanos y que sean sobrios, ahí en Tito capítulo 2, versículo 6. Pero en el Nuevo Testamento no aporta este texto ninguna evidencia de que estos jóvenes sirviesen en algún cargo oficial. Entonces, nosotros tenemos que ver bien lo que nos dice la palabra de Dios. Los jóvenes, acá Pedro le está diciendo que deben sujetarse y someterse a los ancianos, sean los que están trabajando o sean ancianos mayores. Y acá fíjense qué bueno que es tener ancianos mayores en la congregación, bíblicos, que estén empapados de la palabra de Dios. Los jóvenes tendrían un recurso para acudir y tendríamos una disposición para poder estar recibiendo consejos, porque sabemos que van a estar llenos del Señor, llenos de la palabra del Señor. Por eso los ancianos no son un estorbo dentro de la congregación. A veces se ha creído, se dice, bueno, ahora dejemos lugar a los jóvenes. Dejemos lugar a que los jóvenes hagan. Nosotros ya cumplimos la tarea. No es lo que dice la palabra de Dios. El anciano tiene, o la persona mayor, tiene un cargo, tiene algo que hacer muy importante dentro de la iglesia. Las mujeres mayores tienen la responsabilidad de estar demostrando a las más jóvenes cómo deben vivir piadosamente. Y esto es algo que dice la palabra de Dios. Por eso acá nosotros no nos jubilamos, no hay jubilación. Trabajamos en el reino de los cielos, trabajamos de acá hasta que el Señor venga a buscarnos. Trabajamos de acá hasta que el Señor venga a buscarnos. Cuando el apóstol Pablo, ¿cuándo se jubiló? Cuando le cortaron la cabeza. Esa fue su jubilación. Ahí terminaste la carrera. No hay. Entonces tenemos que estar pensando siempre que nosotros tenemos una tarea que hacer. Todos, toda la iglesia, toda la congregación. Un cuerpo bien unido, bien concertado entre sí. Entonces, el deber es, los jóvenes deben someterse a ellos, a los ancianos, mostrando respeto y deferencia a los que son de edad más avanzada. También de esta manera los jóvenes pueden estar aprendiendo lo que continúa diciendo. Fíjense, dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Entonces, y acá es donde Pedro comienza a apuntarles. Hermanos, recordemos el contexto. La iglesia perseguida, Pedro en prisión, en Roma, a punto de ser muerto, martirizado. Él envía cartas a la iglesia y los alienta. Saben que están siendo perseguidos, están pasando por un momento difícil, momento de tensión, momento difícil. Imagínense si nosotros estaríamos tranquilos acá pensando que se va a abrir esa puerta y nos van a arrastrar para matarnos.
matarnos. No estaríamos tranquilos, estaríamos tal vez inquietos, preocupados. Por eso después más adelante Pedro tiene que hablarles de la ansiedad, que lo vamos a ver lo de la ansiedad, no este domingo, que cuando vayamos allá para el comercio, capaz que no, lo vemos el otro domingo, pero va a ser muy, muy bueno que lo veamos y aún para nuestro tiempo. Pero fíjense que ellos estaban en momentos difíciles de tensión. A su vez había conflictos adentro, porque se habían introducido falsos maestros. Y es lo que Pedro comienza ya a hablarles. Les tiene que decir cómo tienen que ser los ancianos. Por eso después en segunda de Pedro comienza a hablarles un poco más profundo de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas que se estaban introduciendo. Pero un momento muy difícil. Ahora Pedro tiene que decirles, ustedes tienen que comportarse humildemente. Era tiempos donde se tenían que tomar decisiones. Y hermanos, entre hombres, las relaciones interpersonales son bien difíciles. Y si no estamos bien enfocados en lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, lo que el Señor nos manda, amarnos unos a otros, posiblemente nos lastimemos y posiblemente hagamos cosas que no convienen. Y acá en la iglesia estaba pasando eso. Acá en la iglesia Pedro les estaba diciendo, ustedes tienen que comportarse humildemente, tienen que estar sumisos unos a otros. Y esto también, al tener esta actitud, mayormente en los jóvenes, también como Pedro le está hablando, facilita mucho la tarea de la iglesia. Ustedes saben que una persona que se le aconseja pastoralmente es mucho más difícil si no es humilde, si es bien orgullosa, si quiere hacer lo que quiere, Entonces siempre hay fricción, siempre hay trabas, hay luchas, y lo aconsejo y hace lo que quiere. Ahora, si tenemos un carácter dócil, vivimos en humildad, nosotros entonces la tarea es mucho más fácil. Por eso es tan importante la humildad, por eso es tan importante que nosotros podamos ver y que este es un deber de toda la comunidad de gracia. Bien, acá vemos también que si los jóvenes se ocupan de ver cada implicación que le dice las Escrituras de lo que deben hacer, las tareas, los deberes que deben cumplir para ser de bendición y ser bendecidos, también estarán con sus mentes ocupadas. ¿Por qué hay que hacer ministerios de jóvenes? Si ya hay una gran tarea que el joven tiene que hacer dentro del reino de los cielos, dentro del cuerpo de Cristo. Todas las cosas que los jóvenes tienen que hacer. Miren, vivir en humildad, estar orando por el progreso de su salvación, si es que son salvos, si no tienen que ser salvos, tienen que sujetarse a sus padres, los que tienen padres, tienen que orar por sus padres, tienen que orar por sus pastores, tienen que orar por las personas mayores y también ser humildes delante de ellos, respetarlos. Tienen que orar también por los gobernantes, las autoridades que Dios puso en eminencia. Tienen que orar por su vida personal y trabajar en la labor de estar creciendo en su vida personal con el Señor. Miren todo lo que hay que hacer. Pero ¿qué pasa? No se enfocó a que los jóvenes miren las Escrituras, a ver qué es lo que hay que hacer. Entonces, cuando no nos pusieron el enfoque en las Escrituras, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Buscarle algo que haga el joven. Y entonces, ahí ministerios de jóvenes. No estoy en contra de ministerios de jóvenes, hay algunos que son muy buenos, pero creo que no son el entretenimiento o porque no tienen nada que hacer. La palabra de Dios les habla claramente con tantas cosas que tienen que hacer. Y nosotros, como hermanos en la fe y como padres, tenemos que decirle a nuestros jóvenes qué es lo que tienen que hacer, la tarea que tienen que hacer, para ponerle ese pensamiento que no está en su mente. Esto es lo que dice Dios, esto es lo que vos tenés que hacer, y estar haciendo todas esa tarea. Pero bueno, entre muchas otras cosas más, cuando enseñamos las Escrituras a los jóvenes y que consideren todas estas cosas, lo más importante es ser humildes. Eso es algo que luchamos tanto. Las rebeliones de este mundo
nacen en un pensamiento, y mayormente hay mucha fuerza de arrastre, ¿de quién? De los jóvenes, se levantan y ellos van en contra de toda autoridad. Todo lo que se levanta como autoridad no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque el diablo obra así. El diablo no quiere saber nada que sea autoridad. El diablo no quiere saber nada que sea sujetarse o someterse a algo. Aunque él está sujeto a Dios. Pero el diablo pone ese pensamiento y obra en la vida de aquellos que son de él, que están bajo su dominio, con esto: el orgullo, la soberbia y querer arremeter contra todo lo que no sea autoridad. Y eso es diabólico, No es el ejemplo que nuestro Señor nos dejó. No es el ejemplo de lo que Cristo hizo andando en este mundo. Y también lo que Él dijo. Vamos a Mateo capítulo 11, versículo 29. Entonces ya pasamos en segundo lugar a considerar lo que es la humildad. Ya un poquito más de lleno. Mateo 11, 29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended ¿de quién? De mí. Aprendamos de Cristo, de Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo soy manso, dice el Señor. Yo soy manso y humilde de corazón. Y la humildad se manifiesta cuando consideramos a otros mejores que nosotros mismos. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, yo sé que la humildad no era en aquel tiempo el distintivo que los hombres tenían que andar. No era algo que se elogiaba andar en humildad. No era algo que se elogiaba. Por eso Pedro lo habla y le habla a los jóvenes, pero asimismo le habla a toda la iglesia. Y hoy tampoco es el distintivo que se resalta en la sociedad, andar en humildad, ser humildes. No está, es todo lo contrario. Pero acá el Señor nos está diciendo que nosotros debemos andar en humildad. No es algo si querés hacerlo, debemos andar en humildad. Y esto es enfático, y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cuántas cosas? Pero ahí está de vuelta la humildad. Ahí está la humildad. La Escritura también advierte en contra de la falsa humildad, que tiene apariencia de sabiduría y que demuestra su inutilidad en un despliegue de adoración autoimpuesta. Ahí en Colosenses 2, vamos a leerlo a partir del versículo 18. Estamos ahí cerquita. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los ruimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Está hablando de la adoración religiosa. Cómo a veces se puede caer en una falsa humildad, Pero tenemos el ejemplo claro en Cristo. Y creo que Colosenses capítulo 3, versículo que leímos recién, 12, vestíos pues como escogidos de Dios. Fíjense, esa palabra que también la dice Pedro, revestíos. Bueno, vestidos, cíñanse. Antes los esclavos se diferenciaban con los otros por atarse un trapo, un lienzo largo blanco. Se los ceñían y ellos los veían, ellos eran esclavos que estaban trabajando. Y Pedro utiliza este término: revístanse,
pónganse eso, que diga humildad. Ahora, ¿alguno de nosotros anda entre nosotros o en otro lado diciendo: buenas tardes, yo soy Víctor, un servidor humilde sobre todas las cosas? No, sería medio ridículo, ¿no? O doy gracias a Dios que soy tan humilde, ¿no? La humildad es algo que se ve, es algo que dice Pedro: revístanse, o como dice acá Colosenses, vestidos de estas cosas. Nos tenemos que vestir. Ahora, acá hay algo que nosotros tenemos que hacer, que Dios nos dice que tenemos que hacer. Cuando dice despojaos es porque nos tenemos que quitar, pero cuando dice vestirse, hay que vestirse de estas cosas. Hay que ponérsela, ceñirse, que sea una marca, que se vea verdaderamente. ¿Recuerdan el sermón del monte? Jesús les dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué es lo primero que se ve? Cuando entramos a la ciudad de Bahía Blanca, está sobre un pozo, ¿qué es lo primero que se ve? Las luces, ¿no? Se ve el centro, de acuerdo por dónde entremos, las rutas que entremos. Ahora, escuchamos, vamos en el auto o en el colectivo, vamos mirando y escuchamos los sonidos de que ahí está Bahía Blanca. No, se ve. Es lo que Jesús le estaba diciendo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Van a saber que es una ciudad porque se ve que es una ciudad. Ahora nosotros van a ver que somos humildes, no porque gritemos que somos humildes, sino porque vamos a estar revestidos de humildad. Vamos a estar llenos del Señor y van a poder ver y decir: esta es una persona que está glorificando a Cristo. Esta es una persona que está glorificando a Cristo. No porque yo lo grite, sino porque es esa ciudad sentada sobre un monte que se puede ver. Entonces, los otros tienen que ver eso, tienen que ver. Y esto nosotros tenemos que ir al Señor y aprender. Aprender. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Aprendamos del Señor. Dice que Martin Lloyd-Jones, ¿lo conocen? Un autor, fue a un hospital, había un pastor que estaba internado, y él fue a visitarlo a ese pastor, y al lado en la cama había otra persona, y Martin Lloyd-Jones solo habló con el pastor, hablaba y muy bajo para no entorpecer el silencio, y se retiró del hospital. Y el hombre que estaba en la cama de al lado le dijo: ¿quién era ese hombre que se fue? Ese hombre mayor que se fue. Y el pastor le dijo: un amigo, el pastor y el doctor Martin Lloyd-Jones. Wow, dice: nunca vi una persona con tanta paz en el rostro de ese hombre. Nunca vi. Una ciudad sentada sobre un monte. No se puede esconder, no se puede esconder. Anhelemos estas cosas, hermanos, anhelémoslas, que nosotros podamos reflejar a Cristo. Y cuando hablamos de humildad, no sé si les pasa, pero hoy se confunde la palabra humildad con otras cosas. Por ejemplo, si una persona de pocos recursos, ¿no es cierto? Entonces, cuando preguntamos la descripción de una persona que vive en un lugar de casas en asentamiento precario y escasos recursos, ese es un término de diccionario, decimos: es una persona humilde. Ah, qué persona es tan humilde. Y no es humilde. Es una persona que vive en un asentamiento con escasos recursos en un lugar precario y que el diccionario denomina Villa Miseria. Pero no es humilde. No es esa persona porque vive en esa condición, no es humilde. Conozco personas que son muy pobres y son tan orgullosas y son tan insoportables de orgullosas que son terribles, que si tuvieran a Dios enfrente hasta le porfiarían en la cara a Dios. No son humildes. Y eso no es lo que la palabra de Dios habla de la humildad. Y cuando vamos a las Escrituras confundimos esta descripción y decimos a alguien que es humilde, pero no es humilde, vive en una condición diferente.
Y nosotros podemos ver acá que Pedro nos está diciendo, ustedes revístanse de humildad en el trato mutuo. Vamos a ver ahí en versículo 6. El 5 seguimos. Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Y ya les expliqué en griego la descripción de revestirse de los hombres esclavos que se anudaban o se añadían esa tela al cuerpo para diferenciarse de los esclavos. Ahora la sugerencia es que los cristianos deben atar a su conducta la humildad. Deben atar a su conducta la humildad de modo que se los pueda reconocer. Y esto es una exhortación. Esto es algo que tenemos que hacer. Esto es algo que tenemos que hacer. Y confiemos, hermanos, nosotros tenemos que entender que nosotros no poseemos nada. No tenemos ningún motivo de estar orgullosos por algo. Todo lo que obtenemos es por la gracia soberana de Dios. Mi vida es por la gracia soberana de Dios. Mi respirar es por la gracia soberana de Dios. Lo que hoy yo tengo o haya sido o haya llegado a ser es por la pura gracia de Dios. No tengo nada de qué gloriarme. El cristiano no tiene nada de qué gloriarse. No tenemos nada. Entonces nosotros tenemos que ver que tenemos algo muy valioso y algo de qué gloriarnos. Una cruz, donde ir a morir todos los días. Eso es lo único que tenemos como hijos de Dios. Una cruz donde morir todos los días, a nosotros mismos. Y estar ahí de rodillas delante del Señor. Y el creyente debe saber que Dios ha provisto para él todo lo que necesita. El creyente nada posee y todo lo que posee es por gracia de Dios. Cuando el Señor le dice a Pablo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y un pastor lo explicaba de esta forma que me gustó mucho. Es como si a un pececito lo pusiéramos en un océano y a ese pececito que está en el océano lo sacamos y le decimos, ¿te alcanza todo este agua o necesitas más? ¿Te alcanza todo este océano o necesitas más? Bueno, Dios hace eso. Nos muestra su gracia y nos dice, ¿te basta toda esta gracia o todavía necesitas más gracia? Y nosotros vivimos y obtenemos de Él gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Es precioso, es precioso. Por eso Miqueas capítulo 6 versículo 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Misericordia y humillarte ante tu Dios. Y acá tenemos otra exhortación en la serie de instrucciones que encontramos cerca del fin de esta epístola de Pedro. Y el versículo 6 tiene que ver con el versículo precedente, dado que hay una conexión ahí en el versículo 6. Humillaos pues. Ese pues es una conexión hacia algo que va a estar hablando. Y esta es esta base de humíllense. Fíjense que dicen, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahora, cuando Pedro dice humíllense, ¿qué quiere decir con esta afirmación? ¿Qué está diciendo con esta palabra? Él quiere que los lectores se sometan y se sujeten a Dios con total confianza. Y hermanos, esto es echarnos sobre el Señor, sabiendo que Él nos va a sostener. La fe no es dar un paso al vacío, como decía había un pensador danés que decía, la fe es dar un paso al vacío sin saber quién me va a sostener.
Y algunos han interpretado ese pensamiento de este pensador danés, Kierkegaard, han dicho, si poner tu confianza en Dios es como cerrar los ojos y lanzarte al vacío. Y no es lo que nos dice la palabra de Dios. Poner la fe en Dios es saber que Dios me va a sostener porque Él está ahí, indudablemente. No es que cierro mis ojos y me lanzo, Señor, sosteneme o lo que sea, me tiro. No, es saber que tengo un Dios que me va a sostener. Que tengo un Dios que me va a sostener a cada paso. Tengo un Dios que me va a sostener en esta gracia. Y tengo un Dios que nunca me va a dejar caer de su gracia, de la salvación que Él ha puesto para mi vida. Y eso es la fe. Ahora, esto es, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos sostiene, porque Dios nos cuida, porque Dios nos guarda, porque Dios tiene cuidado sobre nosotros. Porque luego Pedro les va a hablar de la ansiedad. Entonces está diciendo, humíllense, pongan toda su confianza en Él. Deben saber que Dios cuida de ellos y quiere que ellos dependan completamente de Él. Completamente de Él. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Dependamos completamente de Él. En todos nuestros tiempos. En todos nuestros tiempos. Mateo capítulo 18 del 1 al 5. Jesús mismo demostró la verdadera humildad cuando por rey entró en la ciudad de Jerusalén montado sobre un asno. Cumplió la profecía de Zacarías: he aquí tu rey viene a ti manso y montado en un asno. Y él se humilló. Él demostró en todo humildad. Jesús mismo demostró su sujeción a los padres, siendo Él el Señor de sus padres, el Rey. Él se sujetó en todo. Él fue obediente, dice la palabra de Dios. Él fue obediente en todo. Consideremos, hermanos, a Cristo. Considerémoslo todo el tiempo, todo el día. Consideremos, que nuestra mente piense cómo vivió Cristo, qué hizo Cristo en esta circunstancia. ¿Qué es lo que Cristo hubiese hecho en esto que a mí me está pasando? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo hubiese actuado mi Señor en esto? Porque le queremos agradar a Él. Yo le quiero agradar a Él. Y tengo que mirarlo a Él. Bajo la poderosa mano de Dios. Y acá usa el lenguaje del Antiguo Testamento. Cuando dice, humíllense, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Que describe el gobierno de todo Israel. El gobierno de Israel. Ellos eran gobernados siempre bajo la poderosa mano de Dios. Y Pedro les trae esto a su público, que había judíos y gentiles. Y cuando decía bajo la poderosa mano de Dios, ellos recordaban enseguida cómo Dios había hecho grandes milagros y lo había sacado con mano poderosa. Recordaban los hechos de ese Dios grande y sublime. Bueno, Pedro dice, ustedes humíllense bajo la poderosa mano de ese Dios. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Y entonces, cada vez que obra en la experiencia de los hombres, siempre obra en un propósito soberano. Tengan confianza. Humíllense. Pongan su confianza en el Señor. No sean orgullosos. Cálmense. Estén mirándome a mí. Estén mirando siempre a Cristo. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Él los va a sostener soberanamente. Él nos va a sostener soberanamente. No tenemos que tener temor ni inseguridad, aún en momentos difíciles, en pruebas difíciles. Y aquí es donde es puesta a prueba la sumisión y la humildad delante de Dios. ¿Cuándo es puesta a prueba la sumisión y la humildad delante de Dios? Cuando hay momentos que tenemos que creerle a Él. Hermanos, hay momentos que hay que creerle a Dios. Pasan circunstancias fuertes en nuestras vidas o le creo a Dios o no le creo. Y ahí es puesta a prueba mi vida. Y Dios dice, bueno, a ver, ¿cómo estás? ¿Me estás creyendo a mí? ¿Estás siendo humilde? ¿Estás sabiendo que soy poderoso?
que yo saqué a mi pueblo con mano poderosa, que sostuve a mis hijos durante todos los siglos y toda la historia, y aún paso y sigo siendo el mismo, y hoy llega este momento de tu historia y vos tenés que confiar en mí. ¿Crees en mí? Y estoy siendo puesto a prueba. ¿Y qué hago? ¿Y crees en mí? Dios me dice, ¿crees? ¿Te humillás bajo la poderosa mano de Dios? Sí, Señor, creo. Vos sos soberano, vos sos poderoso. O decirle, no, Señor, estoy dudando, Señor. Y hermanos, eso es tan terrible porque estamos dudando del Dios soberano y bendito de toda la tierra. Puede llegar a haber un tambaleo, nuestra fe puede estar ahí y decir, como ese hombre que necesitaba sanidad, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Pero no hay duda, creo, pero Señor, no tengo suficiente fe, ayúdame Señor, me humillo, Señor, no puedo. Y ahí nos rendimos completamente delante de Él. Eso es a cada paso de nuestra vida como cristianos. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Hermanos, siempre, quiero que lo recuerden y se lo graben hasta que se mueran. Siempre Dios va a conseguir momentos y oportunidades para que nos humillemos bajo Él. Porque el fin de Él es que nosotros crezcamos en su gracia soberana. Recordemos, yo comencé la buena obra y no la voy a aniquilar, no la voy a terminar, la voy a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces sí o sí va a haber momentos donde estemos así, difíciles. No sabemos qué va a pasar. Señor, creo. Señor, ayúdame. Soy débil, a veces no puedo creer. Pero humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, dice 1 de Pedro, os exalte a su debido tiempo. No es que yo me humillo delante de Dios para que Él me exalte y Él me lleve en andas y diga, bien, y me tire y me haga hurras. No, está hablando de la exaltación que voy a tener en el momento que yo me encuentre en gloria con Él. La recompensa del cristiano. Entonces nosotros tenemos que ver, y como ellos estaban viendo acá también en 1 de Pedro, estaban viviendo peligros, persecuciones, sus vidas estaban en algunos casos por ser destruidas, sus fuerzas se debilitaban, querían renunciar. Si bien Dios no va a probar a los cristianos más allá de lo que puedan soportar, eso tenemos que saberlo y estar confiados en eso, en el Señor. Nosotros sabemos que nosotros estamos delante de Dios, pero a su vez, hermanos, Dios no es un Dios tirano o déspota. Dios sabe que yo tengo un límite, pero Él conoce mis límites. Dios sabe hasta dónde yo puedo soportar. Cuando yo digo, Señor, ya no soporto más, tal vez el Señor dice, sí, vos todavía podés soportar un poco más. Y sí, puedo soportar un poco más. Pero hay cosas que el Señor dice, basta ya, hasta acá. Yo te estoy ayudando, yo te estoy sosteniendo. Yo estoy siendo tu socorro todo el tiempo. Hermanos, ¿nunca pensaron que a veces nosotros no soportaríamos pasar un hecho trágico que a veces no lo pasamos en nuestra vida porque no lo podemos soportar? No tuve nunca que glorificar a Dios por medio de la pérdida de un hijo. Y a veces pienso y digo, Señor, si no me pasa esto, es porque tal vez no lo podía soportar, no lo puedo soportar. Y vos sabés que no lo puedo soportar y por eso no me concedes eso. Pero hay otros que sí, en su gracia, sí, y lo pueden soportar. Y en Cristo son consolados y salen adelante porque lo pueden hacer y son bendecidos por el Señor. Pero yo tal vez no lo puedo soportar, así como otras cosas. Pero Él sabe y Él nos conoce
y es Él el que nos da la victoria y la dará, va a dar la victoria, va a dar la victoria y vamos a disfrutar de la victoria, y a veces salimos victoriosos de las pruebas y vemos que salimos gozosos, pero sabemos que un día Cristo nos va a dar la corona, sabemos que un día Cristo nos va a dar esa victoria final, que nosotros es la que esperamos, y es la redención, y ahí es donde vamos a estar con el Señor, tendremos la gloria. Y el creyente pone su confianza en el Señor y sabe que Dios sostiene a este mundo y controla toda la situación. Por eso echemos las preocupaciones delante de Él. Por último, hermanos, quiero mostrarles como un médico quiero mostrarles, o mejor dicho, de la misma manera que un médico o un cirujano muestra en fotos lo que hace una enfermedad. Vieron que ahora en los paquetes de cigarrillos ponen fumar es perjudicial para la salud, ponen un pulmón agujereado o ponen uno en cama todo chupado por el cáncer, ¿no? Las fotos las ponen ahí y ponen eso teóricamente para tomar conciencia, ¿no? O a veces un médico, cuando nos diagnostica una enfermedad, nos dice: vos tenés esto y si no te extirpamos esto, vos te va a comer y posiblemente mueras, ¿no? Bien, de la misma manera quiero mostrar lo que sucede si dejamos avanzar la enfermedad del orgullo y la soberbia en nuestra vida. La enfermedad del orgullo y la soberbia en nuestra vida. El orgullo es un pecado remanente que luchamos todos los días. No tenemos que decir que no somos orgullosos. Nosotros estamos luchando cada día con eso. Cada momento. Estamos luchando con lo que yo quiero hacer y con lo que Dios quiere hacer para mi vida. Entonces, yo necesito ver estas cosas. Necesito ver y prestar atención a estas cosas. Lo grave que es el orgullo. Lo horrible que es. Y hay resultados para los soberbios y son terribles. Voy a decir una lista de cosas nomás. Los resultados para los soberbios y orgullosos. Hermanos, esto es como la hojarasca o la leña seca que aviva las llamas del infierno. Es terrible lo que podemos llegar a tener adentro. Los orgullosos se olvidan de Dios. Los orgullosos son humillados, obran corruptamente, son infieles al Señor, son ingratos, se oponen a Dios y al hombre, son reprendidos por el Señor. Dios odia la soberbia, reciben deshonra. Los orgullosos traen sobre sí destrucción. Los orgullosos, su conducta es insolente y arrogante, suscitan rencillas o peleas. Su arrogancia a Dios le pondrá un fin. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Los orgullosos tropezarán y caerán. Los orgullosos nunca se sacian, buscan ganancia, mala vida, no piensan de sí con buen juicio, se engañan a sí mismos. Dios los opone, los resiste, y los orgullosos se oponen al Padre, a hacer la voluntad de Dios. Eso es toda la lista de lo que puede hacer el orgullo en la vida de una persona. El orgullo en la vida de una persona. Si no lo detenemos a tiempo, es algo que puede ir creciendo cada vez más. Y podemos caer en consecuencias graves en nuestra vida espiritual. O bien que se manifieste de golpe como un cáncer y demos evidencia de que nunca fuimos de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que prestar atención? ¿Cómo tenemos, como Pablo decía, cuídate de ti mismo y de la doctrina? Pero en primer lugar, cuidarnos de nosotros mismos. A veces podemos ser los peores enemigos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Ser orgullosos o humildes? Vamos a ver cómo lo meditamos. Conforme a lo que Dios dice en su palabra, la humildad es fuerza moral. Dirigimos entre nosotros
con humildad, estimando a mi hermano mayor que yo. De ninguna manera yo soy más que mi hermano, y aún más cuando veo la gracia y el favor que he obtenido por la gracia de Dios, por ese favor inmerecido. Debo recordar la deuda que a mí se me pagó, fue mayor. Recordemos siempre, mi deuda fue mayor. ¿Cómo no le voy a perdonar esto a mi hermano? Se me perdonó, lo que se me perdonó era impagable. Entonces, ¿dónde está el orgullo? ¿Dónde está el orgullo? En el Señor. Nosotros tenemos que gloriarnos en el Señor. Y como dice el texto de Jeremías, capítulo 9, 23 y 24, que teníamos que memorizar para hoy, no me olvidé. Un buen texto, Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía. Bueno, creo que lo invertí, ¿no? Más en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, esto es lo que Dios quiere de nosotros. No nos podemos alabar ni en las riquezas, ni en la valentía, ni en la sabiduría, sino que nos tenemos que alabar en conocer y entender al Señor. En conocer y entender cada día al Señor. ¿Cuándo voy a conocer a Dios? Toda esta vida, mucha vida, no voy a poder conocer, pero tengo que esforzarme en esto. Procuremos buscar cada día, recordando siempre la obra de la cruz, la redención, el precio pagado por nuestros pecados y la recompensa eterna que tendremos de nuestro Señor. Hermanos, humillémonos bajo la poderosa mano de Él. Ya pronto vamos a cruzar la meta, Algunos la van a cruzar antes, otros van a tardar más, pero ya pronto vamos a ver al Señor. Y vamos a ver que fuimos siervos inútiles. Le vamos a decir: Señor, todo lo que teníamos que hacer, lo hicimos. Y ahí nosotros vamos a ver al Señor, y para la gloria de Dios en Cristo nuestro Señor es que podamos vivir de esta manera, que podamos meditar en estas cosas, que podamos ponerlas en práctica. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos llamas a vivir humildemente, Señor. Señor, queremos humillarnos bajo tu poderosa mano. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tratar con el orgullo en nuestra vida. Ayúdanos a tratar cuando a veces nos queremos levantar con soberbia. Ayúdanos, Señor. No tenemos nada bueno, no tenemos nada en qué gloriarnos, Señor, sino solo en ti. Padre, ayúdanos a caminar sabiamente. Ayúdanos a mirarte a ti, Cristo, como el ejemplo. Y aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón, Señor, y poder hallar descanso para nuestras almas. Ayuda a mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, que por medio de ellos yo pueda aprender tanto, Señor, de la humildad, que pueda haber reflejado esa ciudad asentada sobre un monte. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en tu gracia y en tu favor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.